En este vídeo vamos a ver las diferentes energías renovables existentes y sus principales aplicaciones en edificación. En primer lugar, veremos lo que se entiende por energías renovables y los diferentes tipos que existen. Seguidamente, abordaremos la definición de cada una de ellas y sus posibles aplicaciones. Se entenderá por energías renovables la energía procedente de fuentes no fósiles, principalmente energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y biomasa. En este vídeo vamos a centrarnos en aquellas que se pueden utilizar para cubrir las necesidades de energía de los edificios y viviendas. Una de las principales formas de aprovechamiento de la energía solar es mediante su transformación en energía térmica. Por tanto, las instalaciones de energía solar térmica se caracterizan por emplear la radiación solar para lograr el aumento de la temperatura de un fluido. Dicho fluido se utiliza en la mayoría de los casos para calentar el agua sanitaria en los edificios, como apoyo al sistema de calefacción por suelo radiante o para el calentamiento de piscinas. La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que utiliza la radiación solar para producir electricidad. Los sistemas fotovoltaicos generan energía que puede ser inyectada a la red eléctrica o puede ser consumida directamente por el propio edificio. Por tanto, existen dos tipos principales de configuración para los sistemas fotovoltaicos: sistema de conexión a red, sistemas aislados. En entornos urbanos principalmente encontraremos sistemas conectados a red. En cuanto a la incorporación de estos dos sistemas, se montan sobre cubiertas inclinadas o planas y sobre algunas fachadas. La mala orientación e inclinación de las cubiertas, la poca superficie útil o la existencia de sombras son inconvenientes que nos podemos encontrar en algunos casos. Al siguiente tipo de energía renovable se le conoce como energía eólica. Transforma el movimiento del aire en electricidad. Por tanto, su aplicación en edificación es la producción de electricidad. Su principal ventaja es que permite el suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica. Además, puede combinarse con fotovoltaica. Esta instalación de energía renovable puede incorporarse en la edificación existente de tres formas diferentes: sobre el suelo de la parcela, sobre el edificio o integrada formando parte del edificio. A la hora de ver la viabilidad de la instalación, debemos tener en cuenta si en la localidad se dispone de viento suficiente para poder producir electricidad. Se pueden consultar los atlas eólicos nacionales, pero lo mejor es estudiarlo junto con una empresa especializada. La biomasa es toda materia orgánica, de origen vegetal o animal, susceptible de aprovechamiento energético. El principal uso energético de la biomasa aplicado a la edificación es la generación de calor. Este calor puede consumirse directamente o emplearse en la generación de electricidad. También se usa para la producción de agua caliente sanitaria. Las estufas y calderas de biomasa aprovechan residuos orgánicos de poda o huesos de aceituna para producir calor. Es clave usar pellets o huesos de buena calidad para reducir las cenizas. A la hora de incorporar esta tecnología a una vivienda, hay que tener claros ciertos condicionantes. A mayores dimensiones de la caldera y requerimientos de silo de almacenamiento de combustible sólido, mayor necesidad de espacio. Necesidad de acceso exterior al área de almacenamiento del combustible. Cumplimiento de los requerimientos normativos en materia de prevención de incendios o ruidos. Mantenimiento necesario, como puede ser, por ejemplo, para la retirada de cenizas producidas en ciertos casos. Por todos los condicionantes anteriores, en muchas ocasiones va a ser difícil instalarla en edificios ubicados en núcleos urbanos, siendo más fácil su implantación en viviendas aisladas o zonas rurales. También es importante tener en cuenta que una mejora en la sostenibilidad al usar este sistema es el de utilizar residuos generados localmente para minimizar la contaminación derivada del transporte. La geotermia es una fuente de energía almacenada en forma de calor bajo la superficie del terreno. Un sistema de climatización geotérmico utiliza una bomba de calor y un sistema de perforaciones en el suelo para aprovechar ese calor del terreno. Los sistemas geotérmicos se pueden clasificar en varios tipos, dependiendo de las profundidades empleadas. La energía geotérmica destinada a usos domésticos para generar calefacción o agua caliente sanitaria es la denominada geotermia de baja entalpía. En este caso, el calor que se aprovecha para la climatización se encuentra a muy poca profundidad, justo por debajo de la corteza terrestre.
En los edificios existentes se puede instalar el sistema geotérmico como alternativa a sistemas convencionales, aprovechando las obras de rehabilitación o sencillamente sustituyendo la caldera tradicional. Hay que tener en cuenta que hay que realizar las perforaciones, lo cual puede resultar inviable en ciertos casos. La energía aerotérmica, como su nombre indica, es la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente. Su funcionamiento se basa en extraer la energía ambiental contenida en la temperatura del aire y transferirla al espacio de la vivienda deseado. Los sistemas de aerotermia son bombas de calor de última generación, diseñadas para aportar refrigeración, calefacción y, si se desea, agua caliente todo el año. En los edificios existentes se puede instalar el sistema aerotérmico como alternativa a sistemas convencionales, aprovechando las obras de rehabilitación. Este tipo de equipos están diseñados para ser utilizados en todo tipo de viviendas. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones cuando se sustituye una caldera convencional por una de sistema aerotérmico. El agua caliente se genera a menor temperatura, por lo que en algunos casos se puede tener que aumentar la superficie de los radiadores existentes o usar calefacción de suelo radiante. Hay que instalar una unidad en el exterior de la vivienda, con los correspondientes impactos visuales. Para finalizar, dos diapositivas con las principales ventajas e inconvenientes de las energías renovables vistas anteriormente. En esta primera vemos las solares y la eólica. En cuanto a las ventajas comunes, vemos como todas ellas son gratuitas y limpias, ya que las fuentes sol y aire son inagotables. Además, ninguna de ellas produce residuos de difícil tratamiento. Específicamente, vemos como las solares se caracterizan por tener una gran versatilidad, mientras que la eólica, por su parte, requiere de estudios de viabilidad que pueden ser complicados. En cuanto a los posibles inconvenientes, vemos que, por ejemplo, en las solares, los captadores requieren una colocación y orientación específicas para poder funcionar, mientras que las eólicas requieren de unas condiciones de viento específicas, por lo que no serán viables en todas las zonas geográficas. Con respecto a este segundo grupo, si nos centramos en la biomasa y en la geotermia, vemos que la biomasa, entre otros beneficios, favorece la regeneración de los bosques y es respetuosa con el medio ambiente. Por el contrario, sus costes de instalación pueden ser superiores a las que utilizan combustibles convencionales. Por su lado, destacaremos como principales ventajas de la geotermia su nula producción de ruidos en el exterior y su independencia económica con el exterior. Como posible hándicap, señalar que no es posible instalarla en todas las zonas y se debe hacer frente a los costes de perforación. Por otro lado, destacar la aerotermia como el sistema que en entornos urbanos está llamado a jugar un papel protagonista en la transición energética. Hemos hecho un repaso de las energías renovables para tener claros los tipos y sus posibles aplicaciones en los edificios.